¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21, 1 minuto, 25 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. 3 temas para compartir esta noche que vamos a desarrollar. Esto tiene que ver con los seguros odontológicos. Recibimos una lluvia de reclamos, de denuncias de ciudadanos que hacen referencia a una posible publicidad engañosa. ¿Quién protege a los asegurados? Hay más de 100 empresas que ofrecen servicios de seguros odontológicos. Vamos a hablar con el superintendente de salud del ministerio para que nos explique esta desprotección hacia estas personas que fueron, algunos dicen, engañadas por publicidades que aparecen en redes sociales y tomaron lo que tiene que ver con el seguro odontológico y a la hora de utilizar se les complicó. Y lo otro tiene que ver con las tobilleras electrónicas. Desde el año 2017 ya se promulgó la ley que obliga a las instituciones del Estado a implementar las famosas tobilleras electrónicas. Hoy, sin embargo, hay instituciones que no se ponen de acuerdo acerca de su implementación. Si se llega a llevar adelante esta implementación de las tobilleras electrónicas, ¿qué va a significar esto? Va a significar que esto podría descomprimir las cárceles. Vamos a hablar con uno de los proyectistas en su momento, Oscar Tuma, cuando fue diputado, y va a estar con nosotros el ministro de Justicia. Y vamos a arrancar con esto. Los discursos populistas, principalmente de la dupla de la Concertación Nacional Efraín Alegre, Soledad Núñez. ¿Es factible la gratuidad en la salud? Este plan del POJA gratis en realidad es un proyecto que ya desde hace años viene aplicando el Ministerio de Salud. ¿En qué consiste esa propuesta que a criterio de los médicos que trabajaron en el Ministerio de Salud no hay ninguna novedad, porque en la actualidad ya se lleva adelante? Es más, el ministro de Salud, Julio Borba, dijo que esto sería una utopía, este plan anunciado por referentes de la Concertación. Pero vamos a arrancar con este tema porque ha generado controversia, ha generado discusiones por parte de quienes están vinculados al tema sanitario. Y va a estar con nosotros, después de mostrar este informe, el exministro de Salud, el doctor Carlos Morínigo. ¿Es una utopía? ¿Forma parte de un discurso populista del candidato de la Concertación Efraín Alegre con la intención de captar votos? ¿Le estamos engañando con esa propuesta o con ese discurso a la ciudadanía? Vamos a desarrollar, vemos el informe y a la vuelta charlamos con nuestro invitado. Propuesta de gratuidad de Efraín ya era gratis desde hace tiempo. Recurriendo de nuevo a los discursos populistas, la Concertación Nacional presentó como uno de los principales planes de gobierno el proyecto POJA Gratis para el acceso gratuito a medicamentos básicos. Sin embargo, esta gratuidad celebrada por el presidencialista Efraín Alegre en realidad ya era gratis desde hace tiempo. El proyecto POJA Gratis, presentado por la dupla presidencial Efraín Alegre y Soledad Núñez, plantea la gratuidad absoluta de los medicamentos e insumos médicos como una de las soluciones para los gastos que actualmente cuentan los ciudadanos. A pesar de que la iniciativa se presenta como toda una novedad y una solución para el sistema de abastecimiento de fármacos, actualmente ya existe una lista de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud para los ciudadanos. Estos fármacos forman parte del listado de tecnologías
sanitarias del Ministerio de Salud, el cual fue actualizado en octubre de 2022. Allí figuran medicamentos utilizados para enfermedades como la diabetes, para la terapia cardíaca, antihipertensivos, diuréticos, oftalmológicos, antianémicos, anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, antisépticos, productos ginecológicos, entre otros más, totalizando 496 ítems completamente gratuitos para la población. El documento de salud demuestra que parte de lo que hoy se propone como gratis en realidad ya existe en el país. Tanto los insumos como los medicamentos que figuran en el listado de tecnologías sanitarias son gratuitos para el usuario. Ante esto, lo que propone Efraín Alegre como campaña política no pasa de ser una mera acción de comunicación. Consultado sobre el plan populista de Efraín Alegre, el ministro de Salud, Julio Borba, fue claro al mencionar que considera una utopía porque alguien siempre termina pagando, en atención a que resulta imposible que se dé un costo cero para el Estado paraguayo. Según la autoridad, el dinero con el que se sustentaría la compra de los insumos tendría que salir de algún impuesto o presupuesto preasignado, haciendo que no sea 100% gratis de ningún modo. De acuerdo con referentes del sector sanitario, el problema en el régimen de gratuidad existente en la actualidad pasa más bien por una cuestión logística y de transporte, porque las regiones sanitarias no tienen capacidad de almacenamiento de estos insumos médicos, por ende, no pueden contar con un stock mayor. De esta manera, dando primero una solución de almacenamiento, se podrá optimizar la disponibilidad de medicamentos y ampliar la base del listado de gratuidad, no así impulsando campañas de comunicación sobre temas que de por sí ya son un hecho desde hace tiempo. Y sobre este tema está Carlos Morínigo, ex ministro de Salud, para hablar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, a vos y a toda la teleaudiencia. A ver, quiero arrancar por haciendo una valoración política primero, después la cuestión más técnica, digamos, por tu experiencia al frente del Ministerio de Salud. Esto no tiene otro nombre que un engaño a la ciudadanía. Porque en realidad, y no pasa solamente con el tema salud pública, pasó con el tema energía. Todos los técnicos de la ANDE y especialistas en materia energética te dicen, eso no se puede hacer. Incluso llegamos a hablar con el senador Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, del Frente Guazú, quien estuvo al frente de la ANDE. En todo caso, podemos hablar de la reducción del precio de la energía en un 30%, y buscar la manera de dónde financiar y sostener la ANDE. Porque si eventualmente planteamos bajar el precio de la energía en un 90%, que se podría hacer, después cómo se le da sostenimiento al mantenimiento de los transformadores que se queman, de las nuevas líneas de transmisión, de una tormenta que se caen los cables, O sea, esa institución necesita mantenerse. Entonces, en la práctica, esa propuesta es inviable. ¿Y qué es lo que dice Kencho? Es un disparate, le estamos estafando a la gente. Pasó con otras cuestiones. La merienda escolar está demostrado. UNICEF dice y habla de la importancia del complemento nutricional en las escuelas públicas, principalmente en las comunidades más pobres. Tiene un valor que no solamente se le puede dar la plata, como plantea, darle a la mamá, al papá, para que le compre la alimentación. No. Hay todo un concepto donde se reúnen profesionales especialistas en nutrición para que tenga un componente útil para el crecimiento de ese chico. Entonces, esa propuesta es inviable. Y ahora caemos con este tema de salud, que es tu rubro. Estábamos mirando, Efraín, la propuesta que ellos anunciaron, dice POJA gratis. Y este en realidad es un sistema que ya existe y forma parte de la lista de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud y forman parte del listado de tecnologías sanitarias del Ministerio. Entonces, de vuelta estamos hablando de un engaño, doctor. Totalmente. Es un discurso, así como lo dijiste, totalmente populista, porque hoy tenemos medicamentos de entrega gratuita tanto en la parte ambulatoria
como la parte de internados, en todo el sistema de salud pública. Si bien nosotros podemos decir que hay momentos en los cuales faltan medicamentos, ya sea por la cantidad que se utilizan o por de repente, como dijimos, la falta de distribución a tiempo, porque los parques sanitarios de las regiones no están adecuados y no pueden recibir la cantidad adecuada. Hay épocas en las cuales hay un déficit de medicamentos por varios motivos, pero nosotros tenemos un listado básico que se actualizó en el 2022. Sí. Que eso debería actualizarse en forma continua, debe haber un comité de revisión de eso, porque las tecnologías en salud por meses van variando y cambiando. Eso es lo que pasa en el cáncer, por ejemplo, en los medicamentos oncológicos, que son medicamentos de alto costo que alguien va a tener que pagar en algún momento. Entonces, nosotros tenemos medicamentos gratis, tenemos que saber utilizarlos y sobre todo hacer una revisión, y eso va a tener un impacto en el presupuesto general de la República a posterior si nosotros lo utilizamos, pero que eso va a salir otra vez del bolsillo de los impuestos de los ciudadanos. Julio Borba, el ministro de Salud, le consultamos sobre este tema y él dice que esto es una utopía. Porque ya hemos hablado cuando desde el 2008, referentes del gobierno en ese entonces, la Alianza Patriótica para el Cambio, una ex ministra de Salud, hoy presidenta de la Concertación, la doctora Esperanza Martínez, y desde el punto de vista del marketing instalaron muy bien lo de la gratuidad de la salud. Y en la práctica, deja el Ministerio de Salud de Esperanza Martínez, ¿no dejó un clavo de cuánto? ¿180 millones de dólares? Aproximadamente. ¿Y por qué no dejaron ese clavo? Se sobreestoquearon, compraron medicamentos que en realidad no se hizo una valoración de la utilidad real de esos medicamentos, se hicieron llamados, licitaciones, se desangra el Estado, quedó una deuda de 180 millones de dólares aproximadamente y encontramos en los depósitos del Ministerio de Salud todos los medicamentos sobreestoqueados. Entonces, de vuelta, caímos en esa mentira que instalaron muy bien, que la salud ya fue gratuita en el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio. Totalmente, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, esa salud gratuita implicó de que nosotros como Ministerio de Salud entremos en una deuda histórica que acarreamos año tras año, porque la gente tiene que entender que eso se planifica y se hace un presupuesto, y que depende de la liberación de fondos de Hacienda para poder nosotros seguir pagando esos medicamentos. Nosotros en el rubro 352, que es de medicamentos, tenemos casi 1 billón de guaraníes que son para comprar medicamentos que se van liberando por etapas de acuerdo a las licitaciones, y resulta ser que de repente Hacienda no te libera todo y esa deuda se va acumulando y eso debemos pagar con el presupuesto del año siguiente nuevamente. Entonces, ¿dónde está la salud gratuita en realidad si es que no llegamos a cumplir con los pagos y le debemos a cada santo una vela? Porque esa es la verdad. Si uno se sienta hoy a hablar con la gente de Cifarma, nos va a decir, nos deben tantos millones de dólares. Esa es la deuda histórica con las empresas farmacéuticas que venimos arrastrando. Venimos arrastrando año tras año, y que año tras año involucra a un nuevo presupuesto que nuevamente es deficitario, y así se va acumulando las deudas por años. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer más que empezar esta campaña engañosa es sincerar esto y pagar la deuda que tenemos y que se desembolse lo que se tiene que desembolsar de Hacienda todos los meses. Cuando nosotros hacemos una consulta, ¿por qué también decimos que esto es populista? Yo explicaba el otro día lo mismo con el tema de la ANDE. ¿Quién puede estar en contra de pagar menos por la energía? A mí me encantaría que al recibir mi factura de la ANDE venga con un 90% menos, pues estaría feliz. Pero eso se puede hacer y no se puede hacer. Lo mismo en salud pública. ¿Quién puede estar en contra de la gratuidad? Porque suena muy bien. Y como dice Borba, eso es una utopía, porque finalmente alguien tiene que pagar. Totalmente. Y ese alguien tiene que pagar, finalmente somos todos nosotros, entonces no existe lo de la salud gratuita. Entonces, dejemos de engañarle a la gente, porque en el hipotético caso de que ese sector logre conquistar el poder, vendiendo estos discursos populistas que a lo mejor le puede llegar a entusiasmar a un sector del electorado, en la práctica conquistan el poder, no van a poder llevar adelante. Entonces yo me siento estafado. Totalmente. El que confió en esa propuesta y al final en la práctica
no se cumple. Entonces esa es una estafa. Entonces yo le decía a los técnicos de la ANDE, por una cuestión de, responsabilidad moral, usted tiene que salir a explicar. Y lo mismo ustedes, Totalmente. que estuvieron en el Ministerio de Salud. Y vos que estuviste como ministro de Salud. Así Tienen mismo. que salir a aclarar, ¿verdad? De cómo funciona esto en realidad. Es muy importante esto, Jorge, sobre todo para que la gente no se confunda y se equivoque en el momento en que tenga que depositar por una mentira más que se está diciendo. Aquí la gratuidad está en todos los medicamentos esenciales. Si bien existe algún tipo de déficit en alguno de ellos, eso se puede soslayar con una buena planificación, pero este tipo de discurso daña más que otra cosa, porque no solamente los medicamentos deben ser gratis, existe una serie de cosas que nosotros tenemos que ir mejorando en salud pública, la infraestructura, la tecnología en equipos, que hay una serie de cosas que ellos no lo relatan. Entonces, al decir populistamente vamos a darle a todos medicamentos, eso es falso. ¿A qué sector le vamos a dar gratis los medicamentos? ¿A qué sector vamos a apuntar? Porque existe la lista de medicamentos esenciales que está destinado a los sectores más vulnerables y justamente con las enfermedades que son más frecuentes. Pero decir que a todo el mundo le vamos a llenar de remedio y que ese es nuestro eslogan, yo creo que es un error por parte de ellos. Ahora, esto que dijimos para aclarar nomás, lo de los medicamentos que forman parte del listado Esenciales. de los esenciales, en todo caso planteemos la renovación, Totalmente. la actualización constante y permanente, pero no vendamos POJA gratis como la propuesta de un sector político cuando que en la práctica eso ya existe. Totalmente, Jorge, es lo que acabamos de decir. Esto se debe revisar año tras año porque la tecnología en medicina va rotando y cambiando. Y debe haber una comisión de revisión del listado de medicamentos esenciales, de manera a excluir e incluir nuevos medicamentos en forma anual al sistema de salud. Y eso se hace con una planificación adecuada, porque eso va a costar nomás luego al Estado paraguayo el cambiar, el excluir uno, el meter una tecnología nueva. Y eso se ve mucho, y vuelvo a reiterar, en el tratamiento oncológico hoy en día es costosísimo y el Estado debe asumir eso. Pero para eso debemos retirar y protocolizar los tratamientos y, de acuerdo a la protocolización de los tratamientos, incluir nuevamente en el listado básico, previendo el impacto que va a tener en salud pública, en el presupuesto y al final en el ciudadano, en destino final del ciudadano que paga sus impuestos, ¿verdad? Yo decía también, hablando de discursos populistas, al candidato de la Concertación le preguntaban sobre la ley Zavala. Perdón que mezcle, porque quiero hilar con algo. Dice, yo estoy en contra de la ley Zavala, que tiene que ver con el tema de aumentar las penas a las invasiones de propiedad privada. ¿Y qué te dicen los integrantes de la rural? Por ejemplo, porque son los afectados, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Esa es una ley que al promulgarse tuvo un efecto casi inmediato, corroborable. Automáticamente bajaron, disminuyeron las invasiones. Entonces, no destruyas algo que funciona. En todo caso, potenciemos las instituciones que tienen que dar soluciones a la problemática de la tierra. Por ejemplo, el INDER. Entonces, pero no matar algo que funciona. Entonces, ¿qué quiero haciendo el paralelismo con el tema de salud? La misma historia. Acá tenemos que potenciar esto que ya existe y en todo caso vemos la optimización de los recursos para ampliar la lista que ya tenemos, ¿verdad? Así mismo. O por ejemplo, el eterno drama que vemos todos los días, el padecer de los familiares y los pacientes oncológicos. ¿Cómo es que se llama ese fondo especial que se crea? El FONARES. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero escuchar hoy en este periodo de los candidatos? Que aparezca un candidato y me diga, nosotros vamos a buscar la manera de fondear, perdón la redundancia, el FONARES. ¿Y cómo? No sé, podemos recurrir a los gastos socioambientales, pero el presupuesto de salud nunca va a alcanzar. Hoy tenemos un presupuesto, números más, números menos, 900 millones de dólares. Le preguntamos, oye, yo te pregunto, vamos, si necesitamos el doble. Sí. Pero nunca vamos a tener esa cantidad. Entonces, busquemos la
manera de optimizar los recursos para potenciar lo que funciona y lo que tenemos, pero no con un discurso populista o lanzar estos disparates como lo plantearon con el tema de la reducción del 90% de la energía. De eso se trata. Esa es una cuestión de seriedad y que tenés una hoja de ruta clara, determinada para dar resultados y solucionar los problemas de la gente. Si no es un blef, es una estafa. Totalmente, Jorge. Y hay que tener en cuenta de que la salud pública hoy en día está muy complejizada. Tenemos instituciones que no están funcionando y sobrecargan el sistema público. Tenemos el ejemplo, si bien es un 20 a 30% de la ciudadanía que utiliza IPS, no da respuesta a IPS y eso se vuelca nuevamente a salud pública. Otros, por ejemplo, los seguros privados, que sería interesante que el superintendente también agregue ese tema importante. Hay seguros privados que te venden algo y no te dan, y otra vez el paciente paga su seguro privado y va a sobrecargar salud pública porque no le cubre el sistema privado lo que supuestamente él. Entonces, aquí hay que sincerarse, hay que conocer la realidad para tomar determinaciones y sobre todo prometer algo que se pueda cumplir, no algo que ya está. Se tiene que mejorar y se tiene que buscar las estrategias para mejorar eso. Y lo otro, para ir redondeando, el domingo en una entrevista que le hacen al candidato de tu partido, Hueso Colorado, sí, señor, Santiago Peña, hace referencia al tema de cómo agrandar el sistema sanitario y menciona lo de la figura del Ministerio del Interior como un órgano rector. Y en esa misma entrevista, los periodistas que le estaban entrevistando dicen, por eso es la privatización. No es privatización. Y él explica qué es lo que quiere hacer con eso. Sin embargo, desde el lunes, el plan de privatizar la salud, algunos medios de comunicación, todo el grupo Sucolillo, ABC, grupo Bierzi, Última Hora, hoy de vuelta, y le preguntaban a Marito, al presidente, ¿qué opina sobre la propuesta del candidato de tu partido de privatizar la salud? La pregunta, y el presidente dice, yo creo que se habrá confundido, pues nunca él habló de la privatización. Absolutamente. Entonces te das cuenta también, a propósito de esta pretensión del esposo de Soledad Núñez, el Bruno, con su apellido de Felipe, que quiere prohibir los fake news, dice, ¿verdad? Las noticias falsas. Imagínate si aparece alguien de tu partido, o aparezca, no sé, allá lo veo, seguíamos a hablar con él, el diputado Oscar Tuma, dice, tenemos que controlar o regular a los medios que difunden información falsa. Tienen todo el derecho ellos, pero digo nomás, la manipulación que se hace, ¿verdad? Y el daño que eso genera. Porque al final estamos discutiendo sobre algo que no se dijo. Entonces, totalmente, nos pasamos el lunes, martes, horas de radio, de espacios en programas de televisión, en los informativos, debatiendo sobre algo que en realidad no se va a hacer. Así mismo, Jorge. Esto es una estrategia, evidentemente, de guerra y guerrillas. Porque esto se trata de confundir a la gente, utilizar palabras que no se dicen para quitar rédito, utilizar los medios de prensa, amigos, para quitar esta desinformación a la gente y querer eliminar a un candidato. Eso es un juego sucio, un juego de guerra y guerrilla, donde crean una inestabilidad con esas. Porque imagínate lo que es decir que un candidato a presidente haya dicho que vamos a privatizar la salud. Eso es totalmente imposible de todo punto de vista. Lo que dijo fue bien claro Santiago Peña, que el Ministerio de Salud, el ministro debe ser el rector, y es cierto, el ministro de Salud debe ser el rector, el contralor de la salud pública y buscar los medios para que todos recibamos la salud universal. Clarísimo, ¿verdad? Es claro. A ver, tenemos ese material, Cintia, si podemos poner de lo que dijo Santiago Peña. A ver, ponemos por favor. Nada se achica, todo se potencia en mi gobierno en materia de políticas públicas. No voy a responder a la mentira, pero sí voy a responder con mi verdad. Salud pública no se va a achicar, se va a agrandar. Vamos a tener más médicos, más paramédicos, más personal de blanco, porque nuestro proyecto de salud es grande y abarcante. Vamos a ser exigentes con el sistema de provisión de medicamentos e insumos gratuitos para que los ciudadanos no encuentren en la salud pública un impedimento económico. Esa es mi verdad.
Nada se achica, todo se potencia en mi gobierno en materia de políticas públicas. Vamos a poner mano dura. Vamos a crear un organismo que controle 3 cosas. Que no falten medicamentos. Vamos a sacarle la asistencia del viacrucis que es y la convertiremos en otro rostro profesional amable de la institución. Y finalmente, cuidaremos las jubilaciones y las inversiones del IPS con una actitud patriótica. Todo lo que sabemos hoy del IPS va a cambiar en pocos meses de mandato. Lo prometo por nuestros hijos y nietos que merecen heredar un buen sistema previsional. Es una injusticia histórica que para buscar buena salud haya que venir a Asunción. La clave estará en la descentralización de los servicios y las especialidades. Por eso vamos a necesitar más profesionales y por eso mienten los que dicen que vamos a reducirlos. En verdad, potenciaremos. Para la salud pública de mi gobierno no habrá un solo sitio del país que sea demasiado lejos. Esto no es clarísimo. Es clarísimo. ¿Verdad? Más claro imposible. Es clarísimo y es lo que todos queremos, la descentralización de los servicios. Es claro, que funcione IPS para sus asegurados y que salud pública esté descentralizada y que trabajemos con los departamentos, con los gobernadores, dependiendo de las patologías regionales, ir dotándole de la infraestructura y los profesionales médicos que corresponden. Y sobre todo dotarle de la infraestructura para que ellos puedan también manejar su lote de medicamentos, que ellos puedan llamar a licitación cuando les falten, que no sea todo centralizado, porque ahí comienza el problema de la distribución, el problema de que si yo pido se atrasan. Entonces, la solución es la descentralización. Fue bien claro en sus expresiones y es una cosa que nosotros venimos pidiendo hace tiempo. No entiendo la necesidad de mentir y sobre todo de poner algo tan catastrófico como decir que un candidato va a privatizar la salud. Cuando en realidad no lo dijo. Cuando la realidad es otra. Es bien claro lo que queremos nosotros en la salud pública y sobre todo él está asesorado por gente que conocemos la salud pública y que estamos empavonados con el paciente y que todo el día recibimos la queja y sabemos qué necesitan. Entonces, esto es evidentemente una guerra de guerrilla que ellos están acostumbrados a realizarla. Y ahora peor porque tienen medios de prensa que le están asusando a hacer lo mismo. ¿No es mucho más sano confrontar ideas y proyectos relacionados a cómo optimizar el servicio público de salud? Me parece mucho más sano. Que estés vos, que estén los médicos que apoyan ese proyecto político y discutamos plan y estrategia. Pues ¿por qué necesitamos cabalgar sobre la mentira, la manipulación de algo que no existe? Porque no construye, ¿verdad? Al contrario, queda un debate estéril, vacío, sin contenido y los problemas continúan. Y te olvidas de algo, Jorge. No solamente lo que está, y la agresión continua que recibimos nosotros, porque no se puede confrontar y debatir con gente que te agrede y te sale con cualquier historia. Porque lo primero que vos al discutir te dicen, ¿qué va a decir si ya sale? Y por poco don Horacio no es el culpable de todos los males del país. No podés confrontar con ellos absolutamente nada, porque no tienen esa capacidad de confrontación y sobre todo de poder tener un diálogo sin dañarnos, sin decir mentiras, sin confrontar. Nosotros encantados nos vamos a sentar a discutir con ellos y quizás aprendamos o quizás ellos aprendan de nosotros, pero al final, ¿quién va a salir beneficiado? La ciudadanía, vos, que tu mamá va a poder recibir una salud pública en forma y nos juntemos, al día de mañana tenemos que juntarnos todos a trabajar por la salud pública, sea quien sea el candidato que gane. Sí. Eso es categórico. Pero ya no la confrontación, Jorge, en esta época. ¿Por qué? Porque la gente se confunde y al final el que va a ser perjudicado es el pueblo. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable como Gracias, siempre. Jorge. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar de esto que tiene que ver con la ley de tobilleras electrónicas. ¿Por qué esto no se implementa? En el 2017 ya se promulgó la ley. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que llevar adelante? Vamos a hablar sobre este tema con el ministro de Justicia, Daniel Benítez, y el exdiputado Oscar Tuma, quien también fue proyectista de esto cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Pausa, venimos enseguida.
La IDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta oportunidad única con los mejores precios del país en la línea de lavado y secado de todas las marcas y modelos. Y además sin entrega inicial. Lavarropas Win 6,5 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sigue durmiendo la ley de tobilleras electrónicas. Nosotros preparamos un informe en relación a este tema y a la vuelta vamos a hablar ya con nuestros invitados. A ver. Sigue durmiendo la ley de tobilleras electrónicas. Pasaron 6 años de su promulgación y hasta la fecha sigue sin ser aplicada la ley de pulseras o tobilleras electrónicas para el control de las personas. Esto ante la falta de la reglamentación de la normativa. La ley número 5863, promulgada el 4 de septiembre de 2017, incluyó el sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control, SIMDEC, en nuestro sistema penal, de modo a controlar mediante las pulseras o tobilleras electrónicas a personas con arresto domiciliario y con libertad ambulatoria. Mientras que en junio del 2020 fue promulgada la ley 6568, que introduce una modificación a la ley número 1600/2000 contra la violencia doméstica, mediante la cual se habilita el uso de estos dispositivos electrónicos en aquellos que incurran en el hecho punible de violencia doméstica y se les imponga exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima. De acuerdo con esta norma, un juez puede imponer la obligación del uso del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control, que permitirá el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor, de modo a realizar un seguimiento y control normal del cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la víctima. El sistema de tobillera electrónica es una tecnología que permite rastrear con un dispositivo localizador. Su puesta en vigencia permitirá de cierta manera descomprimir la actual población carcelaria que supera las 16.800 personas privadas de libertad, de las cuales 15.949 son hombres y 867 mujeres. De estos internos, solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva. Mientras que, de acuerdo con el comandante de la policía, comisario Gilberto Fleitas, solo en el departamento central hay más de 2.000 personas que se encuentran con arresto domiciliario. Esto sin contar con las que tienen salida transitoria de prisión o libertad ambulatoria. En el régimen semiabierto hay 308 personas entre hombres y mujeres con estas salidas transitorias y libertad condicional. Conforme al análisis llevado a cabo por la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, cuyo titular es el senador Fernando Silva Facetti, 7 de cada 10 privados de libertad se encuentran en prisión por cargos de violencia y delitos menores. En ese sentido, el legislador señaló que con la implementación de las pulseras electrónicas en Uruguay, se redujo a 0 la incidencia en la violencia familiar. Pese a su importancia, hasta el momento la normativa sigue sin aplicarse. De acuerdo con Silva Facetti, el primer inconveniente fue sobre la autoridad de aplicación que recaía en la Corte Suprema de Justicia, pero que se modificó en el 2019 con la ley número 6345 para que sea atribución del Ejecutivo y quede en manos de los Ministerios del Interior y de Justicia. Ahora se debaten las vías posibles para su puesta en marcha.
Desde la Dirección Nacional de Contrataciones plantearon dos opciones durante una mesa de trabajo interinstitucional con representantes de varios entes del Estado realizada semanas atrás en el Congreso. Una podría ser a través de una concesión, en cuyo caso es el beneficiario el que tendría que pagar a la empresa que tiene la concesión, y la otra sería a través de un llamado a licitación, en cuyo caso sería el Estado el que abone. En la actualidad, tal como lo considera el abogado y ex legislador Óscar Tuma, es una ficción el arresto domiciliario en atención a la falta de una buena dotación de efectivos policiales para controlar que la persona realmente cumpla con esta disposición. En el país ya se encuentran instaladas varias empresas que cuentan con dicha tecnología, según Tuma, por lo que no será complicado acceder a esta alternativa procesal en el caso de que el costo recaiga en la persona interesada. A su vez, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, aseguró que los jueces de paz están dispuestos a aplicar la normativa, pero que se ven impedidos ante la falta de su reglamentación para la adquisición de los aparatos electrónicos. Destacó asimismo que urge su implementación para disminuir los casos de feminicidios en el país. Bueno, está con nosotros Daniel Benítez, el abogado, ministro de Justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Un saludo también para el doctor Tuma. Un placer estar acá en esta mesa para abordar este tema tan importante. Sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Señor ministro, a las órdenes. Aprovechando que está acá el ministro, qué interesante esto que anunciaron hoy, cooperación de la policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia, desbarataron este esquema de operación Arthur, ¿sí? ¿Escuchaste? Este esquema de extorsión que operaban desde las cárceles. Y se sigue cayendo la gente, ministro. Y la verdad que se hizo un trabajo bastante importante donde se pudo individualizar que desde un penal, del penal de Concepción, se estaban llevando adelante estafas multimillonarias y también se estaba interviniendo dentro del sistema financiero, se hacían pasar por agentes, conseguían contraseñas. La verdad que una sola persona estuvo manifestando hoy, la fiscala, fue estafada 1.000 millones de guaraníes. Eso está bien, 1.000 millones de guaraníes estafados. Sí, entonces se hizo esta operación, se pudo obtener unos registros, números, contraseñas, el aparato celular de este individuo, un ciudadano brasileño, que tenía aplicaciones en los bancos, que él actuaba como agente. Y la verdad que es un trabajo que va a continuar y tiene muchas aristas. Primero, el funcionario que colabora en la logística de proveer los celulares, porque es prácticamente imposible que ingrese por el sistema normal, por el día de visita, por el control que hay. En el 95% de los casos son funcionarios desleales que ingresan a estos aparatos y esta persona se la conoce como la persona de las 1000 voces. Se muta la voz y escuchamos hoy las grabaciones también. La verdad que es demasiado grave lo que estaba ocurriendo y se pudo también intervenir y nos están llegando muchísimas denuncias y datos que van a colaborar para que sigamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio Público, la Policía Nacional a través de su departamento de antisecuestro y el Ministerio de Justicia como encargado de todo lo que es el sistema penitenciario. Ojalá se pueda desbaratar eso. Y por último, ¿cómo se dio el caso de fallecimiento ahí en el pabellón Antonio de la Vega, en la Emboscada? Bueno, una persona, y justamente el tema que vamos a tratar hoy, estaba repasando un pabellón y al desenchufar un ventilador de pie que había ahí con el piso mojado y él estaba descalzo, lastimosamente tuvo esa descarga eléctrica. Solo asistió, solo llevó al hospital también, pero lastimosamente perdió la vida. Era una persona que estaba por un hecho de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y perdió la vida. Qué increíble. Oscar Tuma, ¿por qué hoy duerme esta ley de las tobilleras electrónicas? ¿Dónde se trancó esto? Pues ya está, o sea, no es un problema de la ley, ya está, ¿verdad?
¿Es un problema burocrático o quién se pone de acuerdo en hacer una concesión, hacer una licitación, quién administra, quién maneja? ¿Dónde está el problema? Este proyecto en el 2017 presento en base a un trabajo que realicé para mi maestría en Derecho Procesal Penal. Y lastimosamente sufre una modificación en el 2019. Y ahí yo creo que empieza el problema. Eso ocurre cuando tenemos legisladores que no entienden lo que tienen, el trabajo que tienen que realizar y le sacan a la Corte Suprema, que era en el proyecto original la institución encargada y el órgano de aplicación, y lo llevan al Ministerio de Justicia y al control del Ejecutivo. Y esta es una situación que se da dentro del ámbito jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene que establecer el juez para controlar el sometimiento de la persona que está procesada al proceso. No tiene nada que ver con la política de Estado que tiene que tener el Ministerio de Justicia en relación a las correccionales y otras funciones. Esto es competencia exclusiva de los jueces. Hoy el Ministerio de Justicia no interviene cuando el juez te otorga una medida sustitutiva o no. O sea, el Ministerio de Justicia toma intervención cuando en la relación y en las cuestiones que pasan dentro de en los correccionales, ¿verdad? Y acá eso yo creo que se desnaturaliza y se saca del órgano original de aplicación que tenía que ser la Corte y se lleva a órganos que no tienen una participación dentro del control jurisdiccional. Dentro de un proceso, el ciudadano goza de la presunción de inocencia. Y la ley establece que siempre y cuando no exista peligro de fuga o obstrucción, el juez debe de otorgar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión. Nunca interviene el Ministerio de Justicia en eso. Y acá esto era una herramienta para que los jueces, con este mecanismo que está implementado en varios otros países, puedan otorgar sin ese temor a que yo te dé una medida sustitutiva y que vos no cumpla con tu arresto domiciliario o obstruyas la investigación porque te acercas a la víctima. O sea, nunca tenía que haber salido del ámbito de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y se lleva al ministerio y yo creo que ahí empieza el problema, porque al fin y al cabo lo que deben de establecer y aplicar esto son los jueces. Ellos deben de decir, se aplica esto, el costo tiene que ser para la persona que solicita, porque la idea original era esa, no cargar al Estado con esto, sino decir, descomprimir las correccionales con este sistema, pero que el costo de este sistema quede a cargo, así como en otros países, está a cargo de la persona que solicita. Yo, abogado, le digo, yo quiero la medida sustitutiva del señor Jorge Torres. Y él se hace cargo del uso de este dispositivo y ahí está el control correspondiente para que ustedes monitoreen de que él no se escape ni obstruya la justicia. Ministro, ¿y cuál es la posición de usted? El domingo me decía Federico González, ministro del Interior, que se hizo la consulta con usted y dijo, nosotros vamos a hacernos cargo de nuestros presos, pero ¿cómo es? Intramuros. Así mismo. De afuera ya no es nuestra responsabilidad. Bueno, y justamente como estaba manifestando el doctor Tuma, cuando existen proyectos de leyes importantes y que serviría en este caso para descomprimir bastante el sistema penitenciario, se le saca esa facultad a la Corte y recae en dos ministerios que son el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Justicia. Y como lo decía también el ministro Federico González, nuestra competencia es administrativa, de acuerdo a las personas que están privadas de libertad y que van a ser objeto o beneficiarias de esta ley. Y existen dos posibilidades, y estuvimos trabajando el año pasado, en un proyecto de reglamentar y establecer cuál va a ser la forma, porque tenemos que ser sinceros, recursos, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio del Interior no cuentan con los recursos. Entonces yo había propuesto también realizar una concesión a fin de que el ciudadano que va a ser beneficiado por esta medida tenga que costear eso y también ver la posibilidad de que no solamente las personas con capacidad económica puedan acceder, sino que exista también la posibilidad de que una persona pague por una persona que tiene más, pague por la persona que tiene menos. Y quedamos en un plan piloto con la Corte, con el Ministerio del Interior, pero siempre tropezamos con el aspecto presupuestario, porque no está previsto, no se tiene esos recursos, entonces es difícil.
y la opción más viable es la concesión. La concesión. Eso sería como llamarle a todas las empresas que están interesadas, ¿verdad? Que se presenta una licitación y ellos plantean su plan de monitoreo y se otorga uno. Pero yo creo que acá lo que tenemos que es lógico, nunca va a existir un presupuesto para implementar esto. Por eso que en la idea original era descomprimir el sistema penitenciario y el que puede pagar ya obtiene ese control a través del dispositivo y descomprime. Eso automáticamente va a servir a la persona con menos recursos. Va a haber más alimento, más comodidad, mayor posibilidad de generar infraestructura para esa persona que está. O sea, no tenemos que desvirtuar y decir, no, esto es para los ricos. No, automáticamente es un servicio que nosotros calculamos en aquel entonces de 1 millón de guaraníes al mes. Pero es un recurso que va a generar beneficios para el que no tiene la posibilidad de adquirir esto, pero que va a tener mayor comodidad, mayor seguridad. El que tiene va a pagar. Y el que no tiene, no puede decir por qué tiene aquel ese privilegio, porque indirectamente se va a beneficiar en una cárcel donde no va a haber hacinamiento, etcétera, etcétera. O sea, se puede equilibrar. Se va a equilibrar porque va a tener va a contar con un mayor servicio. Es más, puede ser. Hoy en la actualidad, los jueces otorgan medidas a quien puede presentar una caución millonaria. O sea, igual nomás vos estás discriminando. O sea, el que no puede presentar, igual queda privado de su libertad. Y el que puede presentar y garantizar su sometimiento con una alta caución en bienes o lo que sea, obtiene. O sea, se discrimina nomás luego la situación. Pero lo importante es el objetivo, descomprimir y generar el control. El sometimiento de la persona al proceso, evitar su fuga y descomprimir nuestro sistema penitenciario. Y yo creo que este es un mecanismo que puede generar eso, porque hay muchas personas que van a optar por este servicio y ellos van a tener que hacerse cargo. Esto así como ocurre en los otros países. En los otros países no es que el Estado absorbe el costo. Es la persona que se beneficia con esto el que absorbe. Se puede hacer eso, ministro, ¿verdad? Sí, yo creo que es viable. Pero ahora ese plan piloto que decís, Ministerio, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, ¿ya está eso o no? Está prácticamente en un 85%. Y establecer cuál va a ser el área que inicialmente se va a empezar, cuáles van a ser los hechos punibles que son investigados, por el cual van a ser beneficiarios y una serie de condiciones más. Yo creo que personalmente como ministro de Justicia digo, a mí es una herramienta que me va a ser muy útil, porque hoy día tenemos casi 17.000 personas ya privadas de libertad y crecemos 1.100 a 1.200 personas por año. Nosotros vamos a tener que ir construyendo cárceles y más cárceles, teniendo en cuenta que existe un principio constitucional también, que es la excepcionalidad de la prisión preventiva. La solución no es llevarle a la gente y tirarle en una bolsa donde están todos juntos y no se puede trabajar por ello porque tenemos más prevenidos, están todos mezclados. Es un problema y tenemos que reconocer ese inconveniente que nosotros tenemos y esta herramienta legal es de suma utilidad también para todo el sistema penitenciario. Es más, puede ser un instrumento de recaudación también, porque vos podés establecer el costo y hacer un plus para que ese excedente de repente de 100.000 guaraníes por mes retribuya en el Ministerio de Justicia o en la Corte Suprema para la implementación o la adquisición de mecanismos que pueda ser otorgado a gente con escasos recursos. O sea, vos estableces que la persona que quiere tener una medida no escatima en los gastos. Entonces vos decís, el costo es, por decirte así, $100. Perfecto, vamos a hacer que sea $150. ¿Por qué? Porque esto vamos a utilizar nosotros para la adquisición o para el cubrir los gastos de la persona que no tiene los recursos. O sea, el costo tiene que absorber la persona que se beneficia. En ningún momento tiene que absorber el Estado. Y para el Ministerio de Justicia también, hoy este problema que se tiene de estos grupos, PCC, Clan Rotela y compañía, cuando descomprimís las cárceles, creo yo, corregime ministro, puede darse un mejor sistema de control interno también, ¿verdad? En lo que respecta al tema de recursos humanos, tecnológicos, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más controlable, menor cantidad de personas que están adentro, ¿verdad? Mucho más controlable. Así es, Jorge. Lo que pasa es que las facciones criminales que pertenecen al crimen organizado aprovechan esta situación. Una persona que ingresa por un hecho de hurto o violencia intrafamiliar es captada y
reclutada, por decir de una forma, y posteriormente ya son soldados de estas organizaciones criminales. O sea, es vulnerable el sistema, porque una persona que no tiene recursos económicos por una cuestión de subsistencia y supervivencia también dentro del sistema penitenciario, opta por pertenecer ya sea al primer comando capital o al clan Rotella, que son las dos facciones más importantes que tenemos dentro de nuestro sistema. Y existen muchos, de hecho que la ley establece cuáles son los parámetros para establecer y que se le pueda otorgar, está establecido correctamente en los criterios que debe tener, no tiene que tener otra causa, tiene que tener un informe psicotécnico, y los casos, como decía, de feminicidio, le da la opción a la víctima de tener un botón de pánico donde pueda dar ese aviso a la Policía Nacional, que sería en este caso la persona o el órgano que va a intervenir para auxiliarle. Y hoy día no se cuenta con eso y tenemos también muchos casos de feminicidio. Ahí está, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y uno de los temas que de vuelta va a estar en el debate, en la discusión, lo que va del año. Ahora estamos en el tercer mes del año, creo que tenemos 15 o más casos de feminicidio, ¿verdad? Y muchos de esos casos se pudo haber evitado con la implementación de este, no sé si va a ser la panacea, ¿verdad? No sé si va a solucionar, pero mirando la experiencia, Brasil, Uruguay. La experiencia Uruguay, acá nomás en la región, ¿verdad? Que ha dado resultados, ¿verdad? Entonces Argentina también. Argentina también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos implementar, ¿verdad? Implementar se puede, la ley está, es una cuestión administrativa, y yo creo que hoy lo que sí se puede hacer, si no están los recursos, porque evidentemente del día a la noche no van a aparecer los recursos, es comenzar a aplicar esto y que quede el costo a cargo de la persona que va a beneficiarse con este mecanismo de control, pero que a la vez le va a permitir ejercer su actividad privada sin que exista el peligro de hasta ahora no escuché voces en contra. Hay voces en contra de la implementación de esto. Yo no escuché. Escuché al senador Silva Facetti, que veo que está muy activo con esto, ¿verdad? Hablando con Federico González, con el ministro del Interior, con otras autoridades, con la gente de la Corte también. No escuché voces en contra. Vos sabés que cuando vos tenés un arresto domiciliario, es un gasto que otra vez incurre el Ministerio del Interior en ese control que tiene que hacer a esos ciudadanos que están con arresto, que no se cumple, porque es de cumplimiento imposible. No tienen el combustible, entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchas veces llamame un poco para ver si está en tu casa y le llaman de la comisaría a ese número. O sea, esto va a generar, te repito, un beneficio económico también a esas instituciones que toman la carga de generar el control y que no pueden controlar. Y cuando ocurre que una persona que está con medidas comete un delito, la policía le deja escapar. Pero es imposible controlar. Hay todavía tiempo. Ustedes en este gobierno pueden todavía, ministro. Hasta agosto estamos. Sí, ¿verdad? Yo creo que la voluntad de parte del Ministerio de Justicia está. Cuestión de ver el mecanismo de concesión y hacerlo lo más pronto posible, porque el gobierno que venga también va a tener este inconveniente. ¿Quién convoca esa concesión? ¿Cuál es la institución que va a convocar? ¿Alguien se tiene que hacer cargo? ¿Es la Corte? No. ¿Ustedes? Como dijo, al modificarse pierde la competencia la Corte y pasa a una esfera administrativa, que en este caso es el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Justicia por las personas privadas de libertad. Y el dato de cargar la prisión domiciliaria de la Policía Nacional no va a dar abasto nunca con la cantidad de efectivo y el trabajo que tiene para ir a controlar si una persona está. Hoy en día ya la tecnología ha avanzado muchísimo, tenemos estos dispositivos electrónicos que pueden ayudar a mejorar el trabajo y ver cuando se mueve, suena una sirena, el GPS. Ese monitoreo tiene que hacer la empresa. La empresa hace monitoreo. Sí, y era responsable de cualquier falla en el sistema. Y después salta, hay una falla allí y comunica a la policía para que ahí la policía intervenga. Así mismo. Pero ese trabajo de monitoreo, de control central, no puede hacer la policía porque tiene recursos y no tiene recursos humanos y presupuestarios, ¿verdad? Así mismo. Yo creo que se puede, ¿verdad? Y yo creo que se puede implementar empezando con que el costo absorba a la persona que se beneficia con esto. Porque el Estado no va a significar una erogación para el Estado en el momento de que dé una concesión. No. Se va a transferir ese trabajo, ese servicio público
a una empresa privada. Y hay empresas que ofrecen el servicio. Incluso tuvimos también la visita de esta gente para las personas que son trasladadas a las audiencias, utilizar este grillete y ahí ya no se va a poder dar una fuga, por ejemplo. Bueno, por último, estas 3 cárceles, ¿por qué no están operativas todavía las cárceles de máxima seguridad? 2 en Emboscada, una en Aguazú, al revés. 2 en Emboscada y una en Aguazú. ¿Por qué no funciona todavía? Y todavía no terminaron las obras. El 15 de marzo el ministro de Obras Públicas se comprometió con nosotros en entregarnos a fin de que nosotros podamos ver ya la implementación. La gente de Itaipú y Nacional, el presidente le solicitó que nos puedan ayudar en el equipamiento y van a tener equipos de primera línea, donde cada una tiene una capacidad para 1.320 personas, casi 4.000. Eso va a ayudar muchísimo también. Un pabellón de máxima seguridad, donde van a tener todas las condiciones que se requieren, que actualmente la mayoría de los penales no cuenta. Nosotros tenemos que ir viendo con el tiempo de cerrar penitenciarías como ser la de Ciudad del Este, que es una casona grande que no tiene los elementos, la propia Tacumbú, Buen Pastor en su momento, que ya no da más, no pueden estar en los lugares donde están, tienen que estar alejados de la población, tener las condiciones y las herramientas. Nosotros estamos preparando ahora 240 personas que están haciendo la tecnicatura para ser agente penitenciario para una de las penitenciarías Emboscada y ver la posibilidad de clausurar Ciudad del Este y mudar a Mingaguazú. Ministro, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Vos tenés, si llegás al Senado, ¿tenés posibilidad de llegar? La ciudadanía decide eso. Bueno, pues ya tener una medición, una encuesta. Yo creo que hay posibilidades. Federico González nos decía el otro día, tema de inseguridad, falta de presupuesto, ¿verdad? El problema del presupuesto. Ministerio del Interior, Policía no tiene plata. Presupuesto del Ministerio del Interior de $10 millones. Senavisco administra 600 millones de dólares de todos los bienes comisados de compañía. En el Brasil, dice Federico González, automáticamente el que es detenido ya se dispone de sus bienes. Y acá nosotros tenemos que hacer una modificación de la ley para adoptar esa misma medida. Porque hoy tenés Senadico, ¿cuántos funcionarios tiene? 40, 30. ¿Cómo hacen para administrar 600 millones de dólares? Propiedades rurales, estancias de los narcos, que están todos terminan destruyéndose. Hoy tenemos problemas de vuelta, en el Chaco, el tema de la inundación, porque no usamos los helicópteros estos que están allí en los depósitos decomisados, ¿verdad? Yo creo que esos ajustes teníamos que hacer también, ¿verdad? Así es. Si llegaba a hacer eso. Eso y mucho más. Bueno, gracias, Oscar. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa. A la vuelta, este es un tema que recibimos una cantidad de denuncias ciudadanas. Servicios odontológicos prepagos a precios irrisorios y engañosos. ¿Quién controla esto? Va a hablar Ignacio Mendoza, superintendente de salud, y Luis Darío Álvarez, director de salud bucodental del ministerio. Pausa, venimos enseguida. Servicios odontológicos prepagos a precios irrisorios y engañosos. ¿Quién controla? Las empresas de odontología prepaga ofrecen sus servicios a precios muy ventajosos para el cliente, el cual termina cayendo en el engaño de la falsa publicidad y las prácticas abusivas que se fueron instalando en los últimos años. Lo que promete ser un beneficio para el socio asegurado termina en un tremendo dolor de cabeza. Un caso expuesto fue el del cantante Héctor Candia, quien había adquirido un plan odontológico de 12 meses por el cual pagaba mensualmente 125.000 guaraníes.
Tras finalizar su contrato, quedó debiendo 2 meses, pero grande fue la sorpresa cuando 3 años después le comenzaron a requerir una deuda de 7,5 millones de guaraníes, bajo el argumento de que debía los 2 meses no pagados, más los 3 años que el servicio siguió vigente, ya que como no había cancelado, el contrato se renovó automáticamente sin su conocimiento. La empresa ahora le intima que pague la deuda acumulada de 3 años. Caso contrario, recién ahora será enviado a la lista negra de Infoconf, de acuerdo con la denuncia del afectado, quien tuvo que recurrir a la SEDECO para que sea analizada su situación. Otra práctica, de acuerdo a testimonios recabados por la producción, es la excesiva espera de los pacientes para hacerse algún procedimiento odontológico. Las denuncias coinciden en que muchas veces las clínicas extienden la espera a los asegurados para brindar sus procedimientos, de modo a que sigan pagando por el servicio por mucho tiempo sin que reciban una contraprestación. En ese sentido, un caso denunciado fue el de una persona cuya identidad se resguarda, que llegó a contratar a una empresa de seguro odontológico en el año 2021. El contrato fue por 10 meses y se le debitaba automáticamente la suma de 110,000 guaraníes. Sin embargo, cuando intentó utilizar su seguro por un fuerte dolor de diente, le comenzaron a poner trabas y pedir estudios para los cuales le daban cita recién para varios días después. Como ya no aguantaba el dolor, recurrió a otro odontólogo y este le dio una inmediata solución al problema que le aquejaba. Esta es una muestra de lo que ocurre actualmente con algunas ofertas que resultan muy atractivas en las redes sociales y prometen una sonrisa perfecta a cambio de una cuota mensual. Con el paso de los años, las prepagas fueron ganando campo y hoy en día muchas poseen varias sucursales en todo el país, pero así también fueron apareciendo las denuncias de los asegurados. Según datos de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el usuario SEDECO, en el año 2022, la entidad recibió 16 reclamos puntuales de usuarios que utilizaban el servicio prepago de las clínicas odontológicas. Entre las quejas figura la cláusula de renovación automática de los contratos, pese a que esta práctica habitual está prohibida por ley, según recordó el titular de SEDECO, el ministro Juan Marcelo Estigarribia. Según el informe de la institución, hubo 3 casos de este tipo. La Ley 5.427/2015, que modifica el artículo 28 de la Ley 1.334/98 de Defensa del Consumidor, incluyó los incisos L y M a la normativa para impedir que los contratos se prorroguen automáticamente. En ese artículo se establece que son prácticas abusivas y conllevan a la nulidad de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones que prorroguen automáticamente el contrato de duración. Si es consumidor, no se manifiesta en contra, y además que equiparen el silencio del usuario como una aceptación de la extensión del acuerdo. Otra queja recurrente son los cobros indebidos, ya que en algunos casos pagaron pese a que el servicio ya había sido cancelado con anterioridad, por lo que solicitaban la devolución del dinero. La falsa promesa respecto a los alcances del seguro es otra de las denuncias hechas ante la SEDECO. Según la institución, se ofrece un plan completo que a la hora de utilizarlo no cubre todo lo prometido. Por ejemplo, una práctica habitual en años anteriores era ofrecer los brackets, es decir, frenillos, pero cuando uno quería colocarse, utilizando su seguro prepago, solo le incluía el tratamiento, no así los insumos que debía terminar abonando el paciente. Así también hubo un caso de reclamo por publicidad engañosa, otro que refería que el seguro ofertado por la promotora no coincidía con lo que la empresa deseaba cobrar al momento de utilizar la prestación odontológica, y otro por mal servicio. Respecto a estas prácticas abusivas, el ministro Estigarribia destacó que muchos casos que llegan a su institución terminan saliendo a favor del consumidor y que el tiempo de demora en resolverse en los casos más controvertidos es de 12 a 18 meses, pero hay otros más simples que ya se solucionan en menos de 30 días. En cuanto a la prevención, el ente regulador que debe proteger a los pacientes ante estos casos es la Superintendencia de Salud, la cual se encarga de registrar y controlar a las clínicas y centros odontológicos que cuenten con 2 o más sillones. El superintendente de Salud, doctor Ignacio Mendoza, precisó que en la actualidad existen 8 entidades prepagas registradas en el país que ofrecen el servicio odontológico.
Estas prepagas, a su vez, cuentan con franquicias. Tan solo una de ellas, la más importante del mercado, posee 30 locales distribuidos en el país. Según Mendoza, en el pasado se llegaron a detectar prepagas MAU, aquellas no registradas, en Central e Itapúa. Además, descubrieron que algunas clínicas registradas tenían habilitación para algunos locales, pero no así para otras franquicias que operaban sin estar inscritas en el Ministerio de Salud, por lo que sufrieron clausuras temporales mientras regularizaban su situación. Respecto a las quejas de los pacientes, la Superintendencia de Salud recibe reclamos por la mala atención, para lo cual se solicita la colaboración del Departamento de Salud Bucodental del Ministerio de Salud y también suele recibir, al igual que la SEDECO, denuncias por incumplimiento de los contratos. Con relación a esto último, el organismo de control solicita toda información, copia de contrato y el caso del paciente para analizar el expediente. De constatar alguna irregularidad, se intima a la prepago a brindar la prestación o a resarcir al denunciante. No obstante, también sucede, de acuerdo con el superintendente Mendoza, que muchos firman sus documentos sin leer las letras pequeñas, donde se establecen cláusulas a favor de la prestadora de servicio. Ante esta situación, desde la institución recomiendan que siempre la persona que contratará un servicio lea detenidamente sus obligaciones y derechos. Por su parte, el doctor Luis Álvarez, de la Dirección de Salud Bucodental del Ministerio de Salud, hizo la salvedad de que su instancia se encarga de habilitar los consultorios de estas franquicias de prepago, no así controlar el cumplimiento del contrato, que ya es una cuestión del ámbito privado. Si hay una mala praxis de parte del médico odontológico, se puede hacer la correspondiente denuncia ante el Ministerio de Salud y la Fiscalía. En estos casos, la carga legal va contra el profesional que cometió la negligencia, no así contra el establecimiento, de acuerdo con Álvarez. Para evitar caer en manos indebidas, la Dirección de Salud Bucodental recomienda a la ciudadanía verificar la lista de los servicios odontológicos habilitados por el Ministerio de Salud Pública. La idea PAT de 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Doctor Ignacio Mendoza, superintendente de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Está también Luis Darío Álvarez, director de salud bucodental del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. También al doctor Ignacio Mendoza. Que mucho trabajo hay acá, doctor, ¿verdad? Bastante. Y sobre todo meticuloso. Porque a nosotros nos corresponde controlar todas las empresas de medicina prepaga, que en total tenemos como 72 en todo el país, de los cuales 8 corresponden a medicina prepaga odontológica. Por supuesto que cuando hay denuncias, nosotros actuamos de oficio y hemos tenido varias denuncias formales a la superintendencia que hemos investigado, incluso hemos realizado auditorías al respecto y encontrando culpabilidades o llegando a acuerdos entre partes. Sabemos el famoso caso de uno de ellos que tuvo un deceso de un paciente, eso fue directo a la fiscalía. Hay otros casos en donde se realizan maniobras que no corresponden
el famoso caso de las extirpaciones de lo que se llama bola adiposa de Bichat, que es bichectomía. Hemos tenido una complicación con lesión del nervio facial. Entonces son temas que acuden ya ahora en forma frecuente a la superintendencia a hacer la denuncia correspondiente. A ver, director Luis Álvarez, ¿cómo intervienen ustedes? ¿Quién se encarga de habilitar a estos que ofrecen estos servicios de prepaga? ¿Ustedes se encargan de habilitar? Sí, realmente la función de la Dirección de Salud Bucodental a través del Departamento de Fiscalización y Habilitación de Consultorios, nosotros actualmente lo que estamos realizando es una verificación técnica, debido a que realmente la Dirección de Establecimiento de Salud es la dependencia del Ministerio de Salud que se encarga de la habilitación de los establecimientos de salud. A mí me tocó, antes de asumir el cargo, justamente tener esa experiencia de tener que habilitar una clínica, ¿verdad? Y resultaba ser que en ese momento se habilitaba 2 veces el mismo establecimiento, ¿verdad? Entonces, con la directora de establecimiento de salud pudimos llegar a un acuerdo y realmente lo que nosotros hacemos es una verificación técnica, no una habilitación. La habilitación lo hace la Dirección de Establecimientos de Salud, ¿verdad? A través de todos sus formularios y todos los requisitos, ¿verdad? Ese proceso anteriormente tardaba entre 5 y 8 meses, lo que era un problema para las personas que quieren trabajar dentro del marco de la ley, que también es una habilidad que nosotros no podemos desconocer porque nuestro marco legal está un poquito desfasado en la actualidad. Ahora, resulta ser que en los actos odontológicos actualmente hay muchas especialidades que no están contempladas dentro del marco legal para el ejercicio de la profesión. Entonces, al momento que nosotros decidimos actuar para la habilitación de consultorios odontológicos, hicimos y cambiamos el flujograma de proceso para la habilitación de consultorios y hoy lo que la Dirección de Salud Bucodental hace es la verificación técnica de los equipos e insumos odontológicos para que la Dirección de Establecimiento de Salud otorgue esa habilitación. Acá me pasaron, ya cuando estábamos emitiendo el informe, me dicen casi seguro que además traen insumos desde FOS y de contrabando. Ya aduanas incautó un lote de bracket que venía de Ciudad Aleta Asunción. Actualmente no se controla nada de insumos que usan en estas clínicas. ¿Quién hace ese control, doctor? Eso corresponde a Dinavisa. Dinavisa tiene que hacer. Exacto. Es la que se encarga de control de los insumos, medicamentos y todo lo que significa implementos de salud. Porque qué tema sensible es ¿verdad? Esto que mencionaba, porque lo conozco a Héctor Candia en redes sociales, después nosotros empezamos a ver la cantidad de denuncias que hay de cantante, músico, un capo, entre paréntesis, Héctor Candia, y dijo, yo agarré uno de estos, pagaba 115,000 por mes, 10 meses pagué, después 2 meses ya no dejé de pagar, dice, me viene, que tengo que pagar 7 millones al mes. Me hicieron una renovación automática. Sí. Vos un mes no pagas, no te cubre. Pero después te vienen con esta historia de que tenés que pagar porque supuestamente no le diste de baja ese contrato. Así. Imagínate, qué desprotegido que estamos. Nosotros sobre eso hemos conversado con la Secretaría de la Defensa del Consumidor, que es el viceministerio, ¿verdad? Y hemos llegado a entendimiento para que se cambie esos reglamentos, esos contratos de los prepagos, porque se hacían unos contratos colectivos y a unos individuales ya automáticamente. Sin embargo, el Código Civil eso puede admitir hasta una vez, no más. Por eso ahora nosotros también somos puntillosos en controlar esos contratos a nivel de la medicina prepaga. ¿Qué es este material que pediste? Tenés a mano, por favor, esto que te pidió el director Álvarez. A ver, podemos poner un poco. Explícanos qué es esto. Normativas. Sí, de hecho que sí. Publicidad de servicios y productos relacionados con la salud, ¿verdad? En el Código Sanitario está bien claro, ¿verdad? Está bien claro y es importante que los colegas estén informados sobre lo que establece el Código Sanitario a la hora de hacer promociones o publicidades que en muchos casos son engañosas. Usan como gancho, pues. Vos ves en las redes sociales y quién no quiere tener una sonrisa perfecta, ¿verdad? Exactamente. Entonces uno se entusiasma con esto y después estaban otros casos que nos contaban. Dice, para pedir turno, como estaba en la prepaga,
quería consultar por un dolor de muela y dice venir la próxima semana. ¿Cómo viene la próxima semana si ahora a mí me está doliendo mi...? Sí. Entonces, cosas así, ¿verdad? Por eso nosotros ponemos ahí engaños, prácticas abusivas, irregulares. Y lo primero que a mí me viene en la cabeza, yo digo, siempre me acuerdo, Superintendencia de Salud, yo digo, ¿estoy en lo correcto? Sí, nosotros recibimos esas denuncias y actuamos de oficio y en lo posible en la brevedad, ¿verdad? Porque procuramos hacernos eco de ese sufrimiento del paciente. ¿Cuál es la sanción? En muchos casos, y en cierto, muchas veces hemos clausurado. Hemos clausurado unas clínicas odontológicas que, por ejemplo, no están habilitadas, no están controladas o certificadas por la dirección bucodental y tampoco están registrados en la superintendencia. De hecho, eso significa que están ya en contravención a la ley. Yo entro a la página del Ministerio de Salud, por ejemplo, en una clínica tal, X. Yo puedo verificar si tiene la habilitación técnica de la dirección a tu cargo. Sí, puede hacer eso, ¿verdad? Sí, porque tengo que tener una especie de garantía yo, ¿verdad? Porque si no tiene esa habilitación, luego, ¿qué garantía voy a tener, verdad? Eso lo hicimos nosotros. Desde el momento que yo asumí el cargo, para mí fue una debilidad muy grande en no saber qué consultorios estaban habilitados y quién es el responsable de ese consultorio. Hoy actualmente vos podés acceder a la página del Ministerio de Salud, inclusive por departamentos, los nombres de los consultorios, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, Clínica Luis Álvarez en Asunción y Clínica Luis Álvarez en Caguazú, ¿verdad? Pero yo no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces yo habilito la clínica, pero le presto la clínica a otro colega. ¿Esa es la franquicia? Puede ser una franquicia o puede ser un seguro también. ¿Pero está contemplado la franquicia en esa habilitación que ustedes hacen? No, nosotros lo que hacemos es la verificación técnica del lugar. Pero a la hora de poder acceder a los datos, pero nosotros de un local. Le podemos identificar al responsable de ese local. El local habilitamos nosotros, pero no el ejercicio. Entonces lo que nosotros queremos hacer, y hemos hecho una sugerencia a la Dirección de Asesoría Jurídica, para establecer dentro de los formularios de habilitación de los establecimientos de salud una declaración jurada de quiénes son una grilla profesional, de quiénes ejercen la profesión en ese consultorio y las especialidades que se van a hacer en ese consultorio. Inclusive estamos tratando de lograr unas categorías para los consultorios, considerando que actualmente inclusive hay consultorios odontológicos que ofrecen el servicio de sedación o anestesia, ¿verdad? Que el odontólogo en sí no está habilitado para hacer. Pero sí estamos teniendo mesas de trabajo con la Sociedad de Anestesiología, ¿verdad? Para que trabajemos en un protocolo para que los médicos anestesiólogos puedan hacer esos tratamientos dentro del consultorio habilitado, pero con toda la habilitación y todos los equipamientos que se requiere para que en el caso de una emergencia un paciente o el médico pueda tener o contar con todas las drogas y los equipos para que eso no sea un accidente, ¿verdad? No se controla nada de los insumos que se usan en las clínicas, dice. Dinavisa no puede ir a las clínicas a verificar nada. Pues está en sus atribuciones. Sí, está en sus atribuciones. Tiene que controlar los insumos, sí. Dinavisa. Pero de manera aleatoria o a partir de una... Puede hacerlo en forma aleatoria, pero normalmente hay empresas que son las encargadas de importar esos productos, ¿verdad? Pero se escapan y se utilizan algunas marcas que ni están representadas en nuestro país. Imagínate el perjuicio. Entonces, ese es el peligro que existe, no se puede controlar. Eso que viene de contrabando, ¿qué garantía tenemos de la...? Hay una cadena que tiene 30 consultorios. Hay otra que tiene más de 70. ¿70 consultorios? No, que tiene, son licencias que se le dan. Son franquicias. Son franquicias. Hay una cuestión importante, Jorge. Generalmente en las franquicias te hacen el contrato para usar el nombre de la franquicia y ellos te venden los insumos. O sea, es un doble negocio para ellos. Ya. Entonces, ellos traen de otro país, claro. Nadie le controla, evidentemente, para entrar en contrabando. Entonces, yo te vendo a vos mi franquicia, pero vos vas a usar mis insumos. Pero qué grave eso es. Sí, ¿verdad? Entonces, la dirección encargada de controlar los insumos es Dinavisa, ¿verdad? Inclusive, otra publicidad que hacen la franquicia o las prepagas son de
de darte o financiarte un tratamiento en cuota, o vos pagás como un préstamo, como una financiera, el interés en el tiempo que vos querés. Entonces es medio engañoso, un tratamiento, una cirugía de un tercer molar o un implante. Que te sale 5, te puede salir 10 después con el tiempo. O te sale más. Qué bárbaro. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Impresionantes los mensajes acá de la gente sobre este tema. Qué tema sensible había sido este. ¿Eh? Porque imagínate, tener la publicidad engañosa. Sí. No te cumplen con lo que te dicen que te van a cumplir. Tener el riesgo de los productos que entran de contrabando. Sí. Están las clínicas que no tienen la habilitación por parte de ustedes. Imagínate la serie de... O sea, están las personas que ejercen la odontología sin estar habilitados también. No. Está ocurriendo eso en Canindeyú. Qué notable. Bueno, perdón, hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Le voy a pasar a mi productora estos mensajes acá, doctor Ignacio Mendoza y el doctor Álvarez, para evacuar. ¿Verdad? Acá me dice, no quiero decir el nombre de la empresa, conocidísima, dice, el peor seguro odontológico. Casi me mató un cubano que atendía ahí, era residente en los últimos años de odontología. Qué bárbaro. Después, caso de contrabando, de incautación, que yo no sabía que esto era así. En nuestro marco legal tenemos que hacer unos ajustes. Tenemos que actualizar realmente, ¿verdad? Nosotros como Dirección de Salud Bucodental no tenemos competencia para intervenir dentro de los procedimientos odontológicos que ejercen los profesionales. O sea, nosotros como dirección deberíamos de tener esa competencia o atribución para poder intervenir. Lo que podemos hacer es comunicar. Dice que hay. Anota poco, Cintia, mañana en la radio vamos a llamarle al de Dinavisa a preguntar si hacen estos controles con el tema de los insumos que utilizan en las clínicas. Ahora vamos a llamarle, los del gremio dicen que no, ¿verdad? Hay una cámara que oficialmente de equipamiento, insumos que trabajan, ¿verdad? Pues dicen que hay mucha competencia desleal contrabando. Y todas estas, principalmente de FOS, y todas estas clínicas operan con productos de contrabando, pero mucho más baratos, obviamente, ¿verdad? Y no sé si recordás, Jorge, hace 15 días creo que Dinavisa salió a aclarar que justamente hay una marca de Botox nomás con registro sanitario dentro del país, pero en el mercado hay más de 9... Una sola marca de Botox con registros. Y hoy vos te vas a un gimnasio, te hacen... Exactamente. Te ponen Botox. Te das cuenta de lo permeables que somos. Que el riesgo es... Y ya hubo casos. Hoy estaba leyendo, creo que una mujer falleció en el tema de cirugía plástica. No sé si tiene... En FOS. Ya hay antecedentes acá, ¿verdad? Sí, aquí sí. Qué riesgoso. Doctor, ¿qué le decimos a la gente? ¿Dónde denuncian? Si tienen casos puntuales, ¿dónde van? ¿Se van a tu institución? Si tiene una queja formal, puede ir a la institución, que es la Superintendencia de Salud, y queda en Manuel Domínguez, esquina Iturbe, que estamos desde las 7 hasta las 17 horas para recibir cualquier denuncia. Manuel Domínguez, esquina Iturbe, ahí no era la Facultad de Odontología antes. Esa es Yegros. Esa es una cuadra antes. Ah, ya. Yo ubico el tema, ya sé cuál es. Ahí están ustedes. Ahí estamos. Entonces yo me voy con mi contrato y vos me vas a decir, no leíste la letra chica. Manina, así es, doctor. ¿Verdad? Ya firmamos nosotros y no leíste la letra chica, ¿verdad? No, pues en serio, qué grave que es esto, ¿verdad? Ojalá que se dé esos ajustes al marco legal y podamos visibilizar también. Cuando ustedes actúan, sancionan, clausuran, eso hay que contar, ¿verdad? Sí. Porque eso se cuenta, la gente sabe y supongo yo que se van a cuidar más, ¿verdad? Sí, pero por lo menos tenemos la apertura y hemos tenido varias reuniones con las empresas de medicina prepaga, ¿verdad? En este momento sí nos falta ajustar más con relación a las de los planes odontológicos. Eso sí, tenemos esa deficiencia que vamos a cubrirlo. Bueno. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Gracias. Doctor Álvarez, gracias. Vamos. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos una cantidad de denuncias. Mañana en Radio 1 le hacemos seguimiento a este tema. Pueden seguir escribiéndonos y le vamos a trasladar acá a los doctores también el reclamo ciudadano. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.